Bienvenido equipo bilingüal. Hoy contaremos con la ponencia del ingeniero Luis Castelo, supervisor SOMA de Medigesa. Iniciamos con la capacitación, respuesta ante emergencias y lucha contra incendios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta capacitación en respuesta ante emergencias. Mi nombre es Luis Castelo y el día de hoy vamos a revisar juntos algunos conceptos y algunos criterios para poder asumir compromisos, buenos flujos de actuación y encontrar todas las formas para actuar de manera correcta frente a dos casos de emergencias que estamos viendo en pantalla. El primero es evacuación y el segundo, lucha contra incendios. Ambos son casos transversales a cualquier organización que se pueden dar en empresas, se pueden dar en casa, se pueden dar de repente los que hacen teletrabajo parcial, total, o incluso cuando estás en oficina todo el tiempo de manera presencial. Entonces, hemos definido como muy importante tocar estos puntos y a continuación vamos a ver el contenido de esta presentación. Tenemos como parte inicial los medios de protección que se mencionan en todo plan de respuesta a emergencias elaborado por todas las empresas. Es decir, con qué recursos cuenta una compañía para poder hacer frente a estos casos de emergencia. Luego tenemos el flujo de cómo actuar antes, durante y después de un sismo. Tenemos criterios de evacuación para heridos, forma de evacuación en incendios y la segunda parte, todo lo que tiene que ver con teoría del fuego, lucha contra incendios, uso de extintores, tipos de extintores, etcétera. Bien, vamos a iniciar entonces con la primera parte, lo que se refiere a medios de protección. Los medios de protección como tal, dentro de un plan de respuesta a emergencias, pueden ser de dos tipos. El primero son los medios técnicos. Los medios técnicos son básicamente los recursos que ha contratado la empresa, que ha implementado a nivel infraestructura, es decir, hablamos de la señalización, hablamos de todo lo que estamos viendo en esta lista, salida de emergencia, zona segura, punto de reunión, botiquín, etc. Importante que estos medios técnicos, estas señalizaciones como tal, estén visibles de parte de cualquier lado de la empresa. Cuando nosotros colocamos una señalización, generalmente por encima o a partir del metro 80, tenemos que estar seguros que todas las personas que van a estar en este ambiente, en este recinto, puedan observar y finalmente sean señales informativas que permitan que los trabajadores actúen de acuerdo a ello. Luego tenemos a los extintores, que como vemos acá deben estar amparados en esta norma técnica peruana, la 350.043-1, la última versión de la norma técnica peruana para extintores portátiles. Esta parte tiene que ser validada por el proveedor, instalada de acuerdo a norma y sí o sí revisada de manera mensual por el usuario o por el responsable que tiene que verificar que las condiciones se mantienen mes a mes. Estos extintores se recargan una vez al año y tenemos una nueva tarjeta de inspección que también tendremos que seguir mes a mes haciendo la inspección y colocando aquí que todo está ok. Las luces de emergencia deben estar colocadas en pasillos, en puertas principales, en rutas de evacuación principal, para que permitan facilitar el flujo cuando quizás ha ocurrido una emergencia y que esta evacuación sea efectiva. Bien, en medios técnicos tenemos esa parte y luego nos vamos a los medios humanos. El recurso humano, las brigadas con las que cuenta una empresa, deben tener un líder. En este caso le denominamos coordinador del plan de respuesta. Y tenemos brigadas de evacuación, brigadas ante primeros auxilios y brigadas para lucha contra incendios. Las responsabilidades de este recurso humano las colocamos en esta PPT, ¿no? El coordinador es quien asigna las funciones, responsabilidades, lidera, asegura que todos los miembros son conocidos por todos los trabajadores,
coordina acciones de protección externa, de repente con bomberos, policía, de repente traslado a clínicas, hospitales, y comanda durante toda la emergencia la coordinación entre los diferentes equipos de manera interna y también de manera externa. Esto es el coordinador. Los brigadistas como tal, las brigadas, tienen que controlar la situación de emergencia de manera operativa. Ellos son los que acompañan durante una evacuación, los que brindan los primeros auxilios básicos, los que brindan información requerida para de repente escalar esta emergencia a otro nivel y solicitar un apoyo si es que fuese el caso. Es normal que las empresas tengan una brigada de lucha contra incendios, quienes utilizan los extintores preferentemente, una brigada de evacuación, quienes dan soporte a las personas que en el transcurso quizás han quedado rezagados, se han caído, necesitan algún apoyo, y la brigada de primeros auxilios. La brigada de control de derrames está, digamos, direccionada para almacenes, zonas donde se tengan muchas sustancias químicas en gran volumen, pero en lo general, pues esto no es lo común. Bien, iniciamos esta parte de estudiar el flujo de actuación con la estructura de evacuación ante un sismo. Tenemos puntos enlistados del 1 al 5 que vamos a ver en esta PPT, que nos van a enseñar un poquito cómo nosotros actuamos frente a un sismo como tal. Lo primero que inicia es el movimiento sísmico. El movimiento durante todo el tiempo que dura, nadie debe bajar las gradas. ¿Por qué? Porque vamos aquí a tener un problema. Si nosotros de repente corremos o queremos ganarle al movimiento como tal, podríamos lastimarnos, podríamos caernos, podríamos darnos un tobillo, ¿no? Entonces, apenas empieza el movimiento, lo que hacemos inmediatamente es reunirnos en zonas seguras. En ese tiempo, mientras dura todo este movimiento, esperamos aquí hasta que termine y luego ya, cuando terminó, iniciamos con la evacuación. La evacuación va desde la zona segura hasta el punto de reunión que usualmente está fuera de las instalaciones, con nada que pueda caerse abajo, nada debajo de estructura. Aquí hacemos el recuento de ocupantes y con eso hemos finalizado nuestra salida, nuestra evacuación de manera exitosa. Si en el equipo tuviéramos alguna persona con discapacidad motora, por ejemplo, para usar la imagen que tenemos en pantalla, esta persona debería salir al final de todo el grupo. ¿Y esto por qué? Porque de esta forma va a ser más seguro para él y para todos sus compañeros. Si es que nosotros lo colocamos al inicio, esta persona pues va a tener compañeros que van a tratar de adelantarlo por algún costado. Evidentemente el soporte que necesita esta persona es que por lo menos cuatro compañeros lo ayuden para ir bajando las gradas. Si es que este colaborador lo arriesgamos a ese punto, podría caerse, podrían dañarse también los brigadistas que están yendo con él, acompañando. Entonces es mejor al final para tener un mejor espacio, para que las maniobras sean mucho más seguras, tanto para él y también para que el flujo de salida de todos los compañeros sea mucho más rápido. Entonces ya tenemos claro todo ello. Las zonas seguras, donde estábamos hablando de esperar mientras dura el movimiento, son los elementos estructurales más fuertes en una edificación, los que tienen mayor densidad de fierro en su construcción. Hablamos de columnas, hablamos de vigas, hablamos de paredes o marcos de puerta, ¿no? Paredes portantes, que finalmente deben estar alejadas de cualquier objeto de vidrio que podría caerse ahí, ¿no? Entonces, una zona segura usualmente va a ser designada con una señalización por el arquitecto, por el ingeniero que se encargó de hacer el mapeo de emergencia y tenemos que respetarlas, ¿no? Tienen que estar siempre libres, no obstruidas, no podemos colocar un almacén, un anaquel, un estante al costado, porque la zona segura perdería esa calificación y podría quedarnos algo encima. Entonces, bastante claro cómo encontrar y escoger una zona segura. Una vez que terminó el movimiento como tal, llevamos a la persona desde la zona segura, es decir, todos se evacúan hasta el punto de reunión y aquí nosotros realizamos el conteo del personal. Este conteo de personal va a permitir que sepamos
que todo el personal ha evacuado de manera efectiva y el ejercicio terminó. Si es que alguien faltase, tenemos que empezar con la búsqueda y de repente rescate de este trabajador. Coordinamos con las brigadas de evacuación, de primeros auxilios, para que conjuntamente puedan darle soporte al o a los colaboradores que se han quedado rezagados. La evacuación de heridos tiene como objetivo fundamental trasladar a la persona que de repente se ha caído, que ha tenido una fractura, ¿no? Que se ha doblado un tobillo y no puede caminar, trasladarlo fuera de la zona de peligro, llevarlo hasta una zona donde pueda recibir atención médica sin dañarlo más en el camino. Esa es la condición básica. Tenemos digamos, algunos ejemplos, ¿no? El carguillo en brazos, como vemos en este punto, que está direccionado para las situaciones en la que el trabajador, el que va a cargar al compañero, pues tiene una fuerza física que le permita aguantar el peso y durante la maniobra pueda ayudarlo. Esto también se parece bastante al transporte tipo mochila que vemos en el tercer caso, siempre y cuando este se pueda aplicar cuando el trabajador está completamente con la conciencia, es decir, no va a perder el conocimiento en el trayecto. Si es que pasada eso o nosotros por casualidad intuimos que esto es probable, entonces no podríamos hacer esta maniobra, ya que el trabajador podría venirse de nuca de repente y esto va a ser mucho más complicado. El transporte tipo sillarín de manos, como vemos en esta imagen del centro, sí funciona muy bien para distancias más largas y aquí lo que tenemos que asegurar es la coordinación para que los trabajadores siempre lleven el mismo peso y no tengan un desequilibrio y por ahí el trabajador se vaya a ir para un costado o para el otro. Entonces, subimos uno, 2, en 3, bajamos uno, 2, 3. Eso es lo que tenemos que asegurar para que este transporte también sea ideal. Distancias más largas, distancias más cortas, cuidado aquí con la pérdida de conocimiento. Bien. Los kits de inmovilización van a permitir asegurar el traslado y sobre todo cuando ya tenemos personas que de repente han tenido una fractura, no pueden caminar, no se pueden mover, podemos apalancarnos de este inmovilizador de cuello, las correas de sujeción sobre camilla y entre 4 personas como mínimo hacer este movimiento. Esto va a permitir que más o menos cada uno cargue un peso entre 20 y 22 kilos, que es, digamos, un peso que se puede maniobrar tranquilamente y manejar sin poner en riesgo la vida o la integridad de nuestro colaborador. Muy bien. Una vez que hemos terminado con el sismo, una vez que hemos llegado al punto de reunión, hicimos el conteo, de repente dimos unas palabras de cierre, tenemos que esperar recibir la orden de retorno antes de reingresar a las instalaciones. Esta orden de retorno, este visto bueno, usualmente lo va a dar el responsable de seguridad del local, del edificio, de la oficina, ¿no? Del centro de trabajo, dado que ellos en una situación real van a hacer un mapeo, van a hacer una revisión previa de que la estructura se encuentra segura, no hemos tenido de repente caídas de techo, no hay fisuras, no hay posibilidad de que alguien ingrese y pueda tener algún tipo de daño. Entonces, recibimos esa orden, las brigadas y los coordinadores de brigada elaboran un informe de simulacro, colocan los tiempos, toman fotos, dan un feedback documentado de cuáles fueron las situaciones de poder mejorar en cada actividad, en cada siguiente simulacro, y con ello hemos culminado. Esto es auditable, esto lo pide el Estado más o menos 2 a 3 veces por año. Esto también es buena oportunidad para que los trabajadores poquito se asocien y cumplan muy bien su cultura de seguridad a nivel empresarial. Entonces, hemos visto la estructura de cómo se evacúa frente a un sismo. Hemos visto los 5 pasos previos, vimos que tenemos que esperar en la zona segura, mientras el movimiento se está dando todavía, por un tema de no querer caernos en las gradas, ¿no? Entonces, ante un incendio, este criterio último que comentaba es el que cambia. ¿Y cómo cambia? Inicia el evento,
se genera la combustión, se genera todo el humo que se va a colocar en las paredes superiores y va a empezar a engrosarse poco a poco hacia abajo. Y en este caso, en un incendio, la evacuación es inmediata. No esperamos absolutamente nada, ¿no? Diferencia del sismo, sí, esperábamos que pase el movimiento. Aquí no, porque este humo que va a engrosarse cada vez llega a una altura de la cabeza de los trabajadores y es aquí donde podría generar asfixia, desmayos, ¿no? Y esto luego repercute en que los trabajadores, pues, terminan estando expuestos frente al avance de las llamas o de las flamas. La evacuación para estos casos es mucho más compleja. Es ir contra el tiempo, así que lo mejor es inicia el evento, evacuamos inmediatamente. Bajo el criterio de la generación y acumulación de humo, es el nivel afectado, es el piso afectado el que debe iniciar con la evacuación. Este humo va a ir subiendo por los ductos hacia niveles superiores, entonces son ellos los que les toca también empezar con esta evacuación y finalmente continúan y cierran los niveles inferiores. En una situación de emergencia, seguramente todos van a querer llegar a las gradas a la vez y esto va a generar un cuello de botella, así que lo mejor es respetar este orden para tratar de que se haga un flujo mucho más rápido y al final pues todos salgan sin ningún problema. Llegamos al punto de reunión, hacemos el conteo y se acabó. Básicamente cerramos igual que un sismo, ¿no? ¿Qué hacemos ante un caso de incendio? Lo primero es avisar absolutamente a todos. De manera interna, ¿cómo? Activando la alarma, si es que los detectores no han activado automáticamente todo el sistema contra incendios, activo la alarma manual y externamente llamar a los bomberos al 116. Esto nos va a permitir tener un soporte en paralelo que pueda ir avanzando por si es que algo se descontrola. Entonces avisamos internamente con la alarma y externamente con los bomberos al 116. La evacuación en incendios nos recomienda que la última persona en salir de una habitación no debería cerrar la puerta, solamente mantener la junta. ¿Y esto por qué? Cuando nosotros encasillamos una habitación cerrando las puertas, vamos a generar que el nivel de oxígeno que está dentro de esta habitación baje hasta un mínimo en el que se le llama la etapa de arder sin llama. Hay mucho, mucho humo, hay mucha generación de gas dentro de esta habitación, pero el oxígeno es mínimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un bombero, un rescatista o de repente un compañero abre la puerta para intentar ver si es que hay alguien o intentar salir por ahí e inyecta oxígeno de manera intempestiva. Esto va a generar que la reacción termine generando un estallido, una explosión, una onda de energía, se revientan ventanas, la persona con esta energía sale volando hacia atrás y todo se complica, ¿no? Entonces, simplemente evitemos esta situación que seguramente la han visto en películas o incluso en casos de la vida real, no cerrando la puerta, sino dejando la junta para no restringir el acceso de oxígeno y finalmente evitar este backdraft, que es la forma técnica de cómo se llama. Procedemos por la ruta de evacuación. No utilizamos los ascensores bajo ninguna circunstancia. Y una vez que estamos fuera del edificio, llegamos al punto de reunión preestablecido. Aquí lo que hacemos es el conteo y con eso hemos terminado. ¿Qué pasa si yo estoy tratando de escapar del fuego, me encuentro perdido, me he desorientado y veo que tengo una puerta cerrada próxima? ¿Debería abrirla? No, porque puedo generar un backdraft de manera inconsciente. Entonces, primero tengo que palparla con el dorso de la mano, con la parte posterior, y si es que esta puerta por A o B está caliente, buscamos otra salida. Así de sencillo, ¿no? Una vez que nosotros hemos entendido esto, pues trabajar con nuestra brigada de lucha contra incendios, recibiendo capacitación, entrenamiento, de repente utilizando los extintores de CO2 que están próximos a vencer, se pueden utilizar porque igual el proveedor los va a descargar y los va a volver a llenar.
Entonces yo les recomendaría, cuando ustedes gusten hacer un simulacro o un entrenamiento con extintores, los de dióxido de carbono son ideales, sobre todo para oficinas, porque los otros son más complejos de hacer limpieza. Ejecutar periódicamente simulacros de conatos de incendio para tener una brigada con miembros capacitados, actualizados, ¿ok? Hacer inspecciones periódicas para identificar de repente si hay posibilidad de cortocircuito, posibilidad de sustancias inflamables, material inflamable, ¿no? Que pudiese generar un foco reactivo. Y evidentemente toda esta gestión activa de lucha contra incendios va a formularnos recomendaciones permanentes para la mejora del sistema de lucha y para las brigadas como tal. Es importante también que las empresas inviertan en buenas o en buenos sistemas contra incendios que van a ir desde la alarma, desde alarmas inteligentes, detectores de humo, ¿no? Que van a permitir entregarnos todo un sistema completo que se va a activar cuando se necesite, cuando se requiera. Estas alarmas contra incendios no pueden ser activadas para otro propósito porque desvirtúan el nexo que se tiene frente a una emergencia real. Entonces, si encontramos o vamos a hacer otro tipo de simulación, no podríamos utilizarlas estas de aquí. El extintor portátil, como tal, debe estar inspeccionado siempre de manera mensual, como mínimo una vez al mes, con su fecha de recarga o verificación que es anual. La recarga se hace una vez cada 12 meses. Tiene que tener un pictograma, como vemos aquí, ¿no? Para tipo A, B y C. Ahora en breve vemos esto. Tiene que ser del tipo o clase correcta e instalado en el lugar más próximo a donde podría ser necesitado. Tiene que estar en cantidad suficiente y adecuada en una zona de fácil acceso para que los trabajadores puedan llegar a ellos de manera sencilla, ¿no? Y no complicar la situación como tal. Los gabinetes contra incendio están colocados ya en empresas un poco más grandes, en centros comerciales, en lugares o zonas de empresas industriales. Y evidentemente el simulacro que se hace con esta manguera contra incendios no es tan sencillo. Esto sí, yo recomiendo que lo dejemos a los especialistas, incluso para algunos bomberos. La presión que tiene, dependiendo del sistema o el tipo de manguera, podría generar chicotazos, se tiene que trabajar con mucho más entrenamiento y técnica. Entonces, aquí el operador, o mejor dicho, el encargado de seguridad, el bombero, es el que tiene que aplicar el simulacro y el entrenamiento. Hablamos de tipos de extintores que se asocian a ciertos tipos de fuego. En este caso tenemos 5 clases. A, B, C, D y K. Estas 5 letras nos van a dar los 5 tipos de fuego probables en un centro de trabajo. Los que van a ser de tipo común son los 3 primeros, tipo A, tipo B y tipo C. Estos dos últimos los conversamos ahora en breve, pero en estos tres tenemos que enfocarnos. ¿Por qué? Porque el tipo A, por ejemplo, el que está en triángulo verde, es todo aquel fuego promovido, generado, ¿no? Que tiene como base un combustible sólido. Hablamos de madera, hablamos de papel, hablamos de tela. Por ejemplo, en una oficina, esto es lo común, ¿no? Vamos a tener cortinas, vamos a tener escritorios, entonces el fuego tipo A es el que tenemos que reconocer. El fuego tipo B es el que se origina mediante un combustible líquido, es decir, gasolina, petróleo, etanol, alcohol, ¿no? Bioetanol, etcétera. El fuego tipo C se da por cortocircuitos, ¿no? Es un fuego que tiene riesgo eléctrico que no se puede combatir por agua, porque el agua es un buen conductor y puede incluso electrocutar al usuario o a la persona que está tratando de controlar la emergencia. Esto se da en electrodomésticos, transformadores, microondas, ¿no? Todo lo que tenga posibilidad de cortocircuito. Estos tres son de, digamos, existencia común en cualquier centro de trabajo, casa, oficina, etcétera. El tipo D es más industrial, pertenece a la siderurgia, se trata de fuegos originados por virutas de metales combustibles como la viruta de sodio, magnesio, aluminio. De repente refinería, siderurgia, es parte de las industrias que contemplan
este tipo de fuego, que es muy complejo, de verdad, pero está separado para este tipo de ambientes de trabajo. Y el tipo K para cocinas industriales. Aceites, grasas, estas neblinas de, de gotitas de aceite que se esparcen en una cocina industrial, pues permiten que este fuego sea mucho más reactivo, mucho más potente, tenga un mayor rating. Entonces se trabajan con un extintor diferente. Vamos a lo nuestro es el tipo A, B y C, fuegos de uso común, ¿no? Fuegos que involucran, en el caso A, materiales combustibles sólidos, líquidos y equipos eléctricos. Podemos ver en esta tabla que cuál es el extintor que funciona muy bien para los tres, el PQS. El PQS está aquí, se repite aquí y se repite aquí. El que funciona bien para fuegos tipo B y tipo C es el CO2. Por ejemplo, un fuego en un almacén de cartón es mucho mejor combatirlo con un PQS porque con el dióxido de carbono no va a ser tan efectivo. ¿Ya? Donde yo recomiendo utilizar el CO2 en vez del PQS. Cuando tengamos de repente un fuego en un ordenador, en una tablet, en una laptop, en una computadora de escritorio, porque al tener bueno, ambos van a ser efectivos, pero el PQS, el polvillo blanco, podría quemar algunos circuitos de este artefacto, de este electrodoméstico. Entonces, bajo ese razonamiento, el CO2 va a ser gas que se aplaque encima del núcleo de este fuego tipo C y bueno, luego se va a difuminar en el ambiente. Entonces, ambos son efectivos, pero este no va a malograr el equipo como tal, o tiene menos probabilidad, mucha menor probabilidad de que ocurra. Uso correcto de extintores. Bueno, atacar el fuego siempre a favor del viento, en la misma dirección del viento. Si lo hago en contra, voy a llenarme de polvo químico a nivel de los ojos, el rostro, las fosas nasales. Es más, es preferible usar siempre varios extintores a la vez que usarlos en cola, uno tras otro, ¿no? Cuando yo hago un ataque, digamos, por tres lados, es mucho más efectivo porque este fuego que siempre se tiene que apuntar hacia el medio, pues va a ser mejor apagado. Y hay que estar atento a una posible reiniciación del fuego. Es decir, no podemos abandonar el lugar, no podemos irnos hasta que estemos completamente seguros que este fuego está 100% apagado. El flujo de cómo actuar, o perdón, el uso de extintor, el paso a paso de cómo se debe hacer, bueno, paso número uno, descolgar el extintor, bajándolo por la manija de acarreo y dejarlo en posición vertical en el piso. Paso dos, sacar el pasador de seguridad, girando el anillo y cogiendo el extintor de la boquilla. Esta maniobra, ¿no? Girar el anillo va a permitir que el precinto de plástico se rompa y luego puedo hacer una pequeña descarga de comprobación para saber que el extintor funciona y que no voy a llegar al punto y me voy a dar cuenta que está despresurizado. Dirijo el chorro a la base de las llamas en un movimiento tipo Z de barrido y con esto, bueno, evidentemente a unos 2 o 3 metros disparo en dirección del núcleo y eso permite que tengamos un mejor alcance para apagar este fuego. Recomendaciones finales, no traten de combatir el fuego si es que la vía de evacuación no está asegurada, ya sea a mi espalda. Yo como operador del extintor tengo que tener esa vía de evacuación garantizada. No utilicen el extintor si es que no están completamente seguros de cómo usarlo. Si es que por ahí se olvidaron algo, tranquilos, alguien más que lo recuerde lo va a hacer. Ustedes pongan su vida a salvo. Y la prioridad básica es evacuar, ¿no? Avisar al servicio de emergencia para que nos den soporte, pero evacuar. La vida humana está por encima de todo. Ya saben, el número de los bomberos, el 116, Central de Emergencias. Con esto terminamos nuestra capacitación. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima seguramente. Hasta luego. Gracias por participar de la capacitación. Continuemos promoviendo la prevención. Medigesa.